Bendiciones para todos. Hoy es sábado 28 de marzo del año 2026. Hoy es un día sábado asoleado, un día sábado muy bonito que el Señor nos regala. Un poco frío, pero es un día especial. Gloria a Dios por ello. Hoy día yo quiero hablar bajo el tema Pascua y Semana Santa. Sabemos nosotros que ya empieza pronto la Semana Santa y también empieza el Pesaj de los judíos allá en Israel. Y queremos hablar sobre ese tema, sobre los dos temas que están combinados los dos para que cada uno de nosotros podamos entender un poco de qué se trata. Semana Santa empieza en el 2026, el 29 de marzo hasta el 5 de abril. Del 29 de marzo hasta el 5 de abril, eso es lo que es la Semana Santa. Nosotros usamos el calendario gregoriano, que es el estándar internacional para la organización del tiempo. Ese es el calendario que usamos nosotros aquí en Occidente. Y esa combinación de las dos fiestas también con el Pesaj en Israel. El Pesaj comienza el 15 de Nisan del año 2026. Pesaj inicia al atardecer del miércoles 1 de abril. Los judíos usan el calendario hebreo y hoy día en Israel, de acuerdo al calendario judío, es el 10 de Nisan. Quiere decir que dentro de unos días, ya 1 de abril, entonces empieza Pesaj. Y recuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue en ese tiempo donde fue su sacrificio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación a nosotros. En Pesaj, ¿verdad? Tenía que venir, cada judío tenía que venir a Jerusalén para las fiestas. Y Jesús, recuérdese que Jesús era judío. Y como judío, él tenía que asistir a esa fiesta que se celebraba en Israel, que era la fiesta de Pesaj. Una vez que venían esa fiesta, todos tenían que subir a Jerusalén, de donde quiera que ellos estuvieran, donde quiera que ellos vivieran, tenían que venir a Jerusalén para la celebración de la fiesta. O sea, se ha dicho que un buen judío asistía a esa fiesta. Y eran 3 fiestas especiales. Por ejemplo, en el mes de Nisan se celebraba el Pesaj y el Passover, y se comían los panes sin levadura. Para el mes de Iyar se celebra el Shavuot, la fiesta de Shavuot, que es la fiesta del Pentecostés. Y para el mes de Esban se celebra la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, donde se hacen aquella enramada y ellos pasan allí el tiempo. También está la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta de Año Nuevo, pero son 3 fiestas específicas donde ellos celebran los judíos de acuerdo a su calendario, ¿verdad? Y la fiesta de Pesaj y la fiesta de
Semana Santa como que se unen, como que es en el mismo tiempo. Pesa conmemora la liberación del pueblo hebreo de los 400 años de esclavitud en Egipto. En esta fecha se celebra la libertad de la servidumbre por el gran profeta Moisés. Recuérdense que Moisés fue el más grande profeta que hubo en Israel, porque Moisés fue el único que pudo ver a Dios cara a cara. Fue el único que allá en el monte recibió las tablas de la ley, recibió la ley allá en el monte Sinaí. Se celebra una cena que se llama Seder en Pesa. Es una cena ritual y se relata el éxodo. A Gabadá se relata el éxodo. A Gabadá, Maxá, se consume pan ácimo, pan sin levadura. Esto fue porque los hebreos salieron tan aprisa, tan rápido de Egipto, que el pan no alcanzó a fermentar. O sea, esa situación química que leuda el pan y que lo hace crecer la masa, no llegó a pasar eso. La palabra pesa significa pasar por alto, pasar por alto. Esto se refiere a la 10ª plaga que no tocó las casas de los hebreos en Egipto. En este plato llamado Seder contiene 6 elementos que simboliza el éxodo. Beisat es un huevo que simboliza la vida y la destrucción del templo. Beisat, un huevo que simboliza la vida y la destrucción del templo. Marol, la hierba amarga, simboliza la amargura de la esclavitud. La hierba amarga, yo la he comido y es bien rica. Eso simboliza la amargura de la esclavitud. Haroset, vino, fruta y nueces en el plato. Carpat, verdura o perejil que se moja en agua. Esto representa las lágrimas de los esclavos. Y por último, Haseret, ese tipo de una lechuga amarga para reforzar sentimiento de opresión. Eso es en cuanto a pesa. Ahora hablemos sobre lo que es la Semana Santa. En esta semana, los cristianos celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la victoria en la cruz. Celebramos que Él vino del cielo, encarnó en la Virgen, se hizo hombre, padeció, murió y resucitó. Qué lindo lo que el Señor hizo por nosotros, que nadie lo hubiera hecho o nadie podía haberlo hecho. Siempre decimos que si hubiéramos ido nosotros a la cruz, de nada hubiera servido, porque hubiera sido un sacrificio imperfecto. Pero Él hizo el sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación. ¿Qué celebramos nosotros en la Semana Santa? El día viernes, sabemos que un día viernes Él fue crucificado. Sabemos nosotros que en esa cruz que la cargó desde la casa del sumo sacerdote Aná y bajó por aquellos escalones que nosotros vimos con nuestros propios ojos. Están los escalones ahí de 2000 y más años donde bajó el Señor con la cruz y caminó sobre aquella vía dolorosa
hasta llegar al Gólgota, dándole latigazo donde cayó, donde se levantó, donde cayó, donde se levantó, donde cayó, y donde tuvieron que ocupar a alguien para que lo ayudase a cargar la cruz, donde hay una huella de sus manos en la pared, que todos los que van a la peregrinación ponen sus manos ahí. Se dice que ahí se apoyó él una vez de las veces que cayó. Fue maltratado, fue torturado, fue molido por nuestro pecado, dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón, experimentados en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y curó nuestras heridas. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ese es el sufrimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Eso es lo que nosotros recordamos de nuestro Señor y le damos gracias a Él. Y por ende, cada iglesia a través del mundo cristiana celebran en distintas formas el servicio de Semana Santa, servicio del viernes, pero celebramos también el servicio glorioso del día domingo, cuando las mujeres fueron y la tumba estaba vacía. Cuando el ángel le dijo, ¿a quién buscáis? Ha resucitado. Esa es nuestra victoria, que Él no quedó en la tumba vacía. Él no quedó en la tumba, que la tumba está vacía. Nosotros en el jardín de la tumba vimos la tumba vacía, le tomamos fotos, hay fotos, yo tengo fotos, y estuvimos ahí adentro, en la tumba de José de Arimatea, donde pusieron a Jesús. Ahora dice Marcos capítulo 14 y versículo 12 en adelante: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entre o donde entrare, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde es de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse unos por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera
a ese hombre no haber nacido. Oiga, qué palabra. Él respondió y le dijo, es uno, cuando ellos estaban cuestionando y diciendo, seré yo, seré tú, seré yo, porque no sabían, ni ellos mismos sabían. El Señor le responde y le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. O sea, quien moja, quien se recostaba en el hombro de Jesús era Juan. Pero quien mojaba el pan, la tortilla en el plato de Jesús era Judas. Entonces el Señor le dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Qué sentencia? ¿Qué sentencia más fuerte? Y en aquellos días se levantó en medio de los hermanos Pedro. Y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpla o se cumpliese las escrituras en aquel. El Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, que fue el guía. Nosotros, cuando vamos a Jerusalén, cuando vamos a Israel, tenemos un guía que conoce todos los lugares santos, todos los lugares donde nosotros queremos ir. Incluso no alcanzamos a llegar a todos porque son muchos lugares. Pero ese guía se lo conoce todos. Y de acuerdo al itinerario que tenemos en la boleta, él nos lleva a cada uno de esos lugares. Porque él es un guía. Él es un profesional en turismo y conoce todos aquellos lugares y sabe por dónde entrar, por dónde salir, lo más rápido. El guía, un guía de lo que nosotros tuvimos, él nos apuraba mucho y teníamos que caminar muy rápido. Y decía, yela, yela, yela. Eso es en árabe, vamos, vamos, vamos. Y cada instante era esa palabra que él expresaba. Entonces, este Judas fue guía de los sacerdotes del templo, porque esto pasó en el Getsemaní. Y sabe que Getsemaní significa, lo que significa Getsemaní es piedra de moler, ¿verdad? Molino, donde molían ¿cómo se llama? Hasta se me olvidó ya el nombre. Las aceitunas para hacer el aceite. Entonces, bien sabía Judas, porque siempre que venían, Jesús visitaba ese lugar. Era un lugar como preferido, favorito de Jesús, de llegar ahí. Y quizá, y no está tan lejos. Si vemos si nosotros vemos el monte Moriah arriba y abajo está el Getsemaní, no está tan alto, no está tan lejos. Solo hay que, los que están abajo, subir al monte Moriah, y los que están en el monte Moriah, bajar a donde está
donde estaba Jesús. Ahora, ¿qué sucede? ¿No sabían ellos ese lugar? ¿No conocían ellos ese lugar? Parece que no. Porque Judas fue quien lo guió, quien lo llevó hacia donde estaba Jesús. Pero ya David lo había dicho, lo que iba a suceder. Ahora dice Pedro, y era contado con nosotros. Estaba con nosotros, vivía con nosotros y tenía parte en este ministerio. Dice Pedro, tenía parte, era parte de este ministerio. Y pues, con el salario de su iniquidad, ¿verdad? O sea, la iniquidad fue lo que él hizo, la maldad fue lo que él hizo. En lo que él se equivocó fue lo que él hizo. Y Pedro dice, pues, con el salario de su iniquidad, y lo señala, con el salario de su iniquidad, compró un campo, un pedazo de tierra. ¿Qué tamaño? No sé. Una tarea, 2 hectáreas, 1 hectárea, 3 hectáreas. Pero con el salario de su iniquidad, con lo que le dieron, con lo que pagaron, ¿fueron cuántos? 30 monedas de plata. Él se arrepintió, parece, porque él regresó donde los sacerdotes y les arrojó la pieza de plata, pero ellos no lo aceptaron. Ahora, con ese salario de esa iniquidad, él compró un campo. Aún él se hubiese arrepentido, el problema fue de que en ese mismo campo, él se ahorcó. Él se ahorcó. Tiró un lazo en una rama y esa rama no era fuerte, no era suficiente quizá para aguantar todo el peso de él. Y cuando se tiró, dice la Biblia, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Judas compra el campo con el salario de su iniquidad. Judas llega a un árbol, cuelga un lazo, se lo pone en el cuello, la rama aparentemente no resiste el peso del cuerpo de Judas. Quizá lo que se cree era que era como medio barranco lo que había ahí. O sea, no era algo plano, era algo que tenía barranco, que bajaba. Y si vemos alrededor de Jerusalén, hay mucho barranco por ahí, muchos lugares así que no son, por ahí no hay nada plano. Entonces, él tira el lazo, quizás se sube en la rama, se pone el lazo en el cuello, pero según se lanza y se tira, la rama no aguanta. Y la rama se quiebra y él sale disparado para abajo. Y dice, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahí Judas padeció. Recuérdese de que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y cuando apresaron a Jesús,
cuando Judas lo entrega y viene la autoridad de los guardias y los sacerdotes del templo y se lo llevan a Jesús a la casa de el sumo sacerdote Anás, Pedro lo sigue de lejos, porque Pedro no quería que lo agarraran a él también. Y de lejito Pedro va y lo sigue. Y afuera en el patio de la casa del sumo sacerdote, ahí está lo que dice la Biblia acerca de los que estaban ahí calentándose y arriba en el poste, allá arriba está el gallo. Pero se ha dicho que no era un gallo físico lo que sucedía, sino que el gallo era una de la vigilia de la noche cuando el soldado romano tocaba el chofar. A esa vigilia se le llamaba el canto del gallo. Entonces, Pedro estaba ahí cuando lo negó una vez, lo negó otra vez y lo negó otra vez. Y el gallo cantó. Pero después de eso, dice que Pedro lloró amargamente. Amargamente. Pedro lloró y se arrepintió. Usted sabe que cuando la gente llora, la gente se derrama, hay ese sentimiento de culpabilidad y la gente lo saca y tiene perdón. Y el Señor lo perdonó. El Señor perdonó a Pedro. El Señor se lo había advertido a Pedro. El Señor le dijo a Pedro anteriormente que lo iba a negar. Pedro le dijo, no, hasta la muerte voy contigo. Es fácil hablar, es fácil decir, pero cuando nos encontramos en la realidad, es fácil decir, ir por ahí, por ejemplo, a estos países que no son cristianos y cuando estemos por allá, que nos digan, niega a Jesús, y si no niega a Jesús, estén 2 o 3 ahí listos para, usted sabe, mandarnos para el otro lado, decir, hagan lo que quieran, pero yo no niego a Jesús. ¿A cuánto le ha sucedido? ¿A cuánto hay en el mundo que han pasado por esa situación? Y sigue pasando todavía. Pedro dijo, no, hasta la muerte voy contigo. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella. Ahí nadie ha vivido, ahí nadie ha construido, ahí ese lugar es desde que pasó hasta ahora desierto, como dice la palabra, como dijo David. Ahora, mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio y la bendición. Y tomando la copa, bendiciendo, dado gracia, le dio. Y bebieron de ella todos. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba en el nuevo pacto del reino de Dios. De cierto digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el día en que la beba de nuevo en el reino de Dios. Una vez terminada la cena, esta era la cena de Pesa, comiendo con su discípulo el cordero. Hay algo que dice por ahí que estaban en la mesa, pero en ese tiempo no se comía en la mesa. Fíjense que
se usaban como unos cojines o algo bien bajito, era lo que tipo U, era lo que quizá de madera, pero bien bajito, a uno quizá a un pie de alto, era lo que se podía llamar mesa. Y entonces ellos estaban sentados en unos cojines y estaban y comían recotado hacia la izquierda en los cojines. En esta forma comían así, porque así comían la gente libre, porque los esclavos de ese tiempo tenían que comer de pies o erguido así. Entre tanto que la gente libre comía hacia la izquierda. Después de eso, Jesús entonces le dice, vamos a aquel lugar que era al Getsemaní, donde Judas estaba ya listo, presto para vender al Señor. La palabra del Señor, en verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Por eso es que yo creo que nosotros fuimos escogidos por Dios. Somos escogidos por Dios para bien o para mal. Judas fue escogido para ese propósito. Usted y yo somos escogidos para salvación, para un ministerio, somos escogidos para un llamado, somos escogidos para servirle al Señor. Somos escogidos entre muchos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así dice la palabra. Hay gente que no cree en eso. Hay gente que no cree. Hay gente que se opone. Yo he oído discusiones. A mí no me gusta discutir sobre eso, pero yo he oído muchas discusiones sobre Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree. No es para todo el mundo, es para todo el que cree. Para todo el que cree. Y fíjense los textos que prosiguen. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Por quién? Por Cristo. Pero dice, todo aquel que en él no ha creído ya ha sido condenado. O sea, hay condenación para todos aquellos que no creen, para todos aquellos que aborrecen. ¿Cuánta gente en el mundo escuchamos hablar en contra de Dios, en contra de Jesús? Pero gloria a Dios por usted y por mí que hemos creído. Y gloria a Dios por todos aquellos que van a creer de aquí en adelante por Él. Porque Él hizo el sacrificio por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros vivamos en armonía con Dios. Él vino a reconciliarnos con Dios ya que nosotros estábamos en enemistad con Dios. Él es el abogado, el que intercede.
por nosotros ante el Padre. Él es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es Jesús, por quien fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles. Él es Jesús, el que dijo, pidan todo lo que quieran en mi nombre y el Padre os lo dará. A ese Jesús es a quien nosotros servimos. A ese Jesús es a quien nosotros amamos. A ese Jesús es a quien nosotros rendimos honor y gloria, pleitesías, por lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hubiera sido sin Jesús? Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación. Adán peca y entra el pecado. Jesús viene a liberarnos a nosotros del pecado y de la muerte eterna. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermano y amigo, muchas bendiciones. Si este canal es de bendición para su vida, le pedimos que nos ayude inscribiéndose al canal, compartiendo los mensajes, también dejándonos su thumb up o dedito hacia arriba, su me gusta o su like, que se lo agradeceremos mucho porque nuestra intención es de llegar a más personas que puedan necesitar el mensaje de la palabra del Señor. No tenemos ningún propósito de monetar con esto, de hacer negocio con esto. Eso es lo mínimo que queremos. No queremos hacer eso, pero sí queremos llevar la palabra a donde más lugares podamos, en el nombre de Jesús, a través de este medio. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Muchas bendiciones en esta Semana Santa, en este Pesach, que vamos a empezar en unos cuantos días. Dios me lo bendiga.